En Barcelona con las chicas, extendido a 2 semanas. Un tiempo increíble, escribió en un mensaje de texto. Espero que tú y Ken se estén divirtiendo. Una petición de divorcio te espera aquí, respondí. Luego la bloqueé. Sus padres, aterrados, comenzaron a llamar. Ella envió un mensaje de texto desde Barcelona. Extendido a 2 semanas. Un tiempo increíble con las chicas. Respondí, espero que tú y Ken se estén divirtiendo. Los papeles del divorcio te están esperando. Lo que descubrí a continuación hizo que se me helara la sangre. Una tarjeta de crédito a mi nombre que nunca abrí. Dinero desaparecido y una verdad sobre mi hijo que lo cambiaría todo. Pero no iba a retroceder. Mi nombre es Thomas Bradford. Tengo 44 años. Y durante los últimos 15 años, he sido el director de operaciones en Meridian Manufacturing, una empresa de equipos industriales de tamaño mediano con poco más de 200 empleados. Es un trabajo exigente, pero honesto, y nos ha dado a mí y a mi familia una vida cómoda. Mi esposa, Melissa, tiene 33 años, trabaja como gerente de marketing en una empresa de tecnología en el centro, y tenemos un hijo de 4 años llamado Ilaiche, que es la luz de mi vida. Estaba sentado en mi oficina en casa un jueves por la tarde revisando informes de producción cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Melissa. Se había ido 5 días antes para lo que llamó un viaje de chicas a Barcelona con 3 de sus amigas de la universidad. El mensaje decía, Barcelona con las chicas extendido a 2 semanas. Un tiempo increíble. Le seguían 3 emojis de corazón junto con una foto de tapas y copas de vino en la mesa de algún restaurante. Me quedé mirando la pantalla, mi café enfriándose en mi mano. 2 semanas. Originalmente había dicho 5 días, tal vez una semana como mucho. Discutimos el presupuesto, planeamos en torno a mi horario de trabajo para que yo pudiera encargarme de recoger a Ilaiche de la guardería, coordinamos todo hasta el último día. Ahora, estaba duplicando la duración del viaje sin siquiera una llamada telefónica previa. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana, observando a Ilaiche jugar en el patio trasero con sus camiones de juguete. La señora Patterson, de la casa de al lado, había accedido a cuidarlo por unas horas mientras yo me ponía al día con el trabajo desde casa. El niño se reía, completamente ajeno a que su madre acababa de decidir que no valía la pena volver a casa a tiempo por él. Algo se retorció en mi pecho. Algo que se había estado acumulando durante meses. Las noches tardías en el trabajo que, según ella, eran obligatorias. La nueva membresía del gimnasio que simplemente tenía que tener. La forma en que había comenzado a vestir diferente, a actuar diferente, como si estuviera audicionando para un papel en la vida de otra persona. Tomé mi teléfono de nuevo y abrí una carpeta que había estado guardando en mi computadora portátil durante las últimas 3 semanas. Archivos etiquetados como registros financieros, registro de comunicaciones, notas de consulta legal. Me había preparado para este momento, aunque una parte de mí había esperado nunca tener que usar nada de eso. Mis dedos se movieron por la pantalla, escribiendo una respuesta que había ensayado una docena de veces en mi cabeza. Espero que tú y Ken se estén divirtiendo. Una petición de divorcio te espera aquí. Le di a enviar antes de poder dudarlo. Luego bloqueé su número, sus redes sociales, su correo electrónico, toda vía de comunicación. Desaparecida en 30 segundos. El teléfono permaneció en silencio durante exactamente 4 minutos. Luego mi teléfono comenzó a sonar. No era el número de Melissa, ese estaba bloqueado. El número de su madre. Dejé que sonara. Luego llamó su padre. Ignoré esa llamada también. Para cuando llegó la 5ª llamada, esta vez de su hermana, ya había apagado el teléfono y lo había metido en el cajón de mi escritorio. Salí a donde Ilaiche estaba jugando. El niño me miró con esos enormes ojos marrones, con una mancha de tierra en la mejilla, y sonrió. Papi, mira. Hice un estacionamiento. Me arrodillé a su lado, pasándole la mano por el pelo. Eso es increíble, amigo. Lo estás haciendo genial. Volvió a sus camiones, contento en su pequeño mundo. Me quedé allí en el césped, viéndolo jugar, sabiendo que todo estaba a punto de cambiar. Pero por ahora, en este momento, él era feliz,
y yo estaba allí para luchar con uñas y dientes para mantenerlo así. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30, como siempre. Y Laiche todavía dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo su manta de dinosaurios. Me quedé en el umbral un momento, solo observándolo, con 4 años, y ya había pasado por más de lo que sabía. La pregunta que me había atormentado durante semanas ahora pesaba más que nunca. ¿Era siquiera mío? Aparté el pensamiento y bajé las escaleras. Lo primero era lo primero. Había pasado semanas preparándome para este momento, y ahora era el momento de ejecutar el plan que había trazado con mi abogada, Patricia Reeves. Era astuta, minuciosa y había visto suficientes casos como el mío para saber exactamente lo que tenía que pasar. A las 7 de la mañana, tenía al cerrajero en casa. Un tipo profesional, no hizo preguntas, solo cambió cada cerradura de cada puerta, delantera, trasera, del garaje, incluso la puerta lateral. Llaves nuevas, códigos nuevos, todo nuevo. Cuando me entregó el juego nuevo, sentí como si estuviera recuperando un territorio que había sido ocupado por fuerzas enemigas. Luego, conduje hasta el banco. La cuenta conjunta que habíamos mantenido durante años fue congelada con una sola conversación y algo de papeleo que Patricia había preparado. Transferí exactamente la mitad a una nueva cuenta solo a mi nombre. Luego configuré pagos automáticos para la hipoteca, los servicios públicos y la guardería de Laiche. Todo documentado, todo legal, todo según las reglas. A las 9:15, estaba en la oficina de Patricia en el centro, firmando papeles. Deslizó la petición de divorcio sobre su escritorio, ya notariada, ya perfecta. Esto es exhaustivo, dijo Patricia, golpeando la gruesa carpeta a su lado. Registros bancarios que muestran los retiros de efectivo, los cargos de tarjetas de crédito de restaurantes a los que nunca fuiste, reservas de hotel, registros telefónicos con el número de Kenneth Stevens apareciendo 217 veces en los últimos 4 meses. Asentí. ¿Y la otra cosa? Sacó otra carpeta, esta más delgada. La solicitud de la prueba de paternidad. La presentaremos como parte del procedimiento. Dada la cronología y las circunstancias, es muy probable que el tribunal la conceda. Mi mandíbula se tensó. ¿Cuánto tiempo para los resultados de la prueba? 2 semanas, tal vez 3. Para que le notifiquen, recibirá los papeles dentro de las 48 horas posteriores a su regreso a los Estados Unidos. Firmé todo, mis manos firmes, sin dudar. Esto no era ira. Era claridad. Durante meses, había estado viviendo en una niebla de sospecha y duda. Ahora, caminaba bajo la luz del sol, fría y dura como era. Al mediodía, ya estaba de vuelta en casa. Recogí a Laiche de la guardería temprano. Les dije que había una situación familiar y que se quedaría conmigo a tiempo completo en el futuro previsible. No hicieron preguntas. Yo había sido el que lo recogía y lo dejaba durante los últimos 6 meses de todos modos. Laiche y yo almorzamos juntos, queso a la parrilla y sopa de tomate. Él parloteaba sobre su amigo Mason y algo sobre una tortuga que habían visto en un libro. Escuché, realmente escuché, de una manera que no había podido hacerlo durante semanas. Mi teléfono estaba sobre el mostrador, todavía apagado. Sabía lo que me esperaba cuando lo encendiera. Mensajes de voz, mensajes de texto de sus padres, probablemente amenazas, definitivamente súplicas, pero eso podía esperar. En este momento, mi hijo me necesitaba presente, no distraído por el caos que yo había puesto en marcha. Después del almuerzo, mientras Laiche dormía la siesta, revisé la casa metódicamente. Sus cosméticos del baño, en una caja. Su ropa del armario, en una caja. El perfume caro que compró el mes pasado. El que dijo que la hacía sentir segura. En una caja. Cada rastro de ella eliminado como una extirpación quirúrgica de tejido enfermo. Para cuando terminé, 3 cajas estaban junto a la puerta del garaje, listas para ser dejadas en casa de sus padres. No estaba siendo cruel. Estaba siendo eficiente. La casa ya se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si un peso que había estado cargando durante meses finalmente hubiera sido depuesto. Miré alrededor de la sala de estar, las fotos todavía en las paredes. Nuestra boda, Laiche de bebé,
vacaciones familiares que ahora parecían escenas de la vida de otra persona. Esas las quitaría más tarde. Por ahora, tenía cosas más importantes que manejar. 3 días después de haber enviado ese mensaje de texto, estaba sentado en una cafetería a 2 cuadras de mi oficina, esperando a alguien a quien nunca pensé que necesitaría conocer. Su nombre era David Harper, investigador privado, ex policía, muy recomendado por Patricia. Se deslizó en el reservado frente a mí, con una carpeta de Manila bajo el brazo. Mediados de los 50, cabello canoso, el tipo de rostro que había visto demasiado y lo recordaba todo. No perdió el tiempo con formalidades. Señor Bradford, dijo Harper, abriendo la carpeta. Hizo bien en llamarme. Su esposa ha estado ocupada. Extendió impresiones sobre la mesa, extractos bancarios, recibos de tarjetas de crédito, itinerarios de viaje. Mis ojos fueron directamente a los números. 47.000 pesos. Eso es lo que había desaparecido de nuestra cuenta de ahorros en los últimos 8 meses a través de retiros de efectivo y transferencias que nunca había autorizado. ¿Cómo? Pregunté, con la voz tensa. Ella tenía acceso a sus cuentas. Las cuentas conjuntas son objetivos fáciles. Harper tocó un recibo. Este es interesante. Cargo de hotel en Chicago hace 4 meses. La suite presidencial del Langham. 3 noches. Usted estaba en la ciudad por una conferencia entonces, ¿no? Asentí lentamente. La cumbre anual de operaciones de Meridian. Me alojé en el Marriott cerca de MC Cormac Place. Ella se alojó en el Langham con Kenneth Stevens. Él se registró con su nombre. Ella se unió a él más tarde. Harper sacó otra hoja. ¿Y este recibo de aquí, de una joyería? 18.000 pesos por un Rolex, ¿coincide con algo que usted posea? No. No lo pensé. Supongo que se lo compró a Stevens como regalo. El café en mi taza se había enfriado, pero no me importaba. Estaba demasiado concentrado en el rastro de papel de la traición de mi esposa, expuesto en blanco y negro como evidencia en la escena de un crimen. Harper continuó, hay más. Abrió una tarjeta de crédito separada hace 6 meses. Un banco diferente. El papeleo muestra su firma falsificada. Acumulo 32.000 pesos en cargos. Restaurantes de lujo, hoteles, escapadas de fin de semana. La dirección de facturación va a un apartado postal que alquiló bajo un nombre de empresa falso. Me eché hacia atrás, procesando. Esto no era solo una aventura. Era un robo sistemático. ¿Y qué hay de Stevens?, pregunté. La expresión de Harper se ensombreció. Kenneth Stevens, 51 años, divorciado 2 veces, actualmente comprometido con su tercera víctima, quiero decir, prometida. Dirige una firma de consultoría que es principalmente humo y espejos. Tiene un tipo. Mujeres casadas, preferiblemente más jóvenes, preferiblemente con dinero. Su esposa encaja perfectamente en el patrón. ¿Su prometida sabe de esto? Todavía no, pero lo sabrá. Tengo la documentación lista para enviársela si quiere. Pensé en eso. Alguna mujer por ahí planeando una boda, pensando que había encontrado su felices para siempre con un hombre que actualmente estaba en Barcelona con mi esposa. ¿Merecía saberlo? Absolutamente. Envíesela, respondí. Harper asintió y volvió a guardar los papeles en la carpeta. Una cosa más. La prueba de paternidad que mencionó su abogada. Investigué un poco. Su esposa tuvo una relación en la universidad con un tipo llamado Jason Wright, ¿verdad? Rompieron justo antes de la graduación. Una ruptura desordenada, por lo que encontré. Ahora es maestro. Vive en Ohio. La cuestión es que su esposa visitó Ohio hace 5 años para lo que le dijo que era una conferencia de trabajo. Se me encogió el estómago. Hace 5 años. Fue entonces cuando quedó embarazada de Ilaiche. Sí, confirmó Harper, su voz más suave ahora. La cronología coincide. Saqué los registros telefónicos. Llamó al número de Wright 17 veces ese mes. Después de que nació Ilaiche,
las llamadas cesaron por completo. Me quedé mirando la mesa, mi mente acelerada, todo sobre lo que había construido mi vida. Cada suposición, cada creencia, todo desmoronándose como un castillo de arena con la marea alta. Harper deslizó una tarjeta de presentación hacia mí. Este es un laboratorio de pruebas de ADN. Privado, discreto, resultados rápidos. Va a querer respuestas, señor Bradford. Es mejor saberlo ahora que preguntárselo para siempre. Tomé la tarjeta, la guardé en mi billetera. ¿Qué le debo? Su abogada ya se ha encargado de eso. Pero seguiré investigando si me necesita. Siga investigando, dije. Quiero saberlo todo. Esa noche, estaba preparando la cena para Ilaiche cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pero con código de área local. En contra de mi buen juicio, respondí. Thomas Bradford. La voz era femenina, temblorosa, al borde de las lágrimas. Hablo con. Mi nombre es Jennifer Carson. Estoy comprometida con Kenneth Stevens. Apagué el fuego de la estufa y entré en mi oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Ilaiche estaba viendo dibujos animados en la sala de estar, seguro y distraído. Esta conversación necesitaba toda mi atención. Continúe, dije con cuidado. La voz de Jennifer se quebró. Recibí un correo electrónico esta mañana. Fotos, documentos, recibos. Su investigador los envió. Kenneth y su esposa no quería creerlo, pero llamé a la asistente de Kenneth y ella confirmó que ha estado en Barcelona durante la última semana. A mí me dijo que estaba en una conferencia de consultoría en Denver. Me senté en mi escritorio. El peso de su dolor llegaba a través del teléfono como una fuerza física. Lamento que haya tenido que enterarse de esta manera. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó. Lo sospechaba desde hace meses. Lo confirmé hace unos días cuando me envió un mensaje desde Barcelona sobre la extensión de su viaje. Fue entonces cuando solicité el divorcio. Silencio de su parte, luego un sonido como si estuviera tratando de recomponerse. Gastaron mi dinero, dijo Jennifer en voz baja. Le di a Kenneth 40.000 pesos hace 3 meses. Dijo que era para expandir su negocio, que seríamos socios. Lo gastó en ella, en hoteles, en joyas, en este viaje a España. Vi los recibos en el correo electrónico. Mi dinero pagó su aventura. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Lo confrontaste? Rompí el compromiso hace 1 hora. Lo llamé a Barcelona, le conté todo. Al principio lo negó, luego trató de culpar a tu esposa, dijo que ella lo sedujo, que él era vulnerable después de su último divorcio. Le colgué. Bien, respondí. No merece una explicación. ¿Tu esposa estaba allí cuando llamé?, continuó Jennifer. Oí su voz de fondo preguntando quién estaba al teléfono. Kenneth le dijo que no era nadie importante. Fue entonces cuando supe con certeza que yo no era nadie importante, solo una chequera con latido. Exhalé lentamente. ¿Qué vas a hacer? Ya lo hice. Llamé a mi abogado, congelé todas mis cuentas, presenté una demanda civil contra Kenneth por fraude. No se saldrá con la suya. Ni ella tampoco. Había acero en su voz ahora, del tipo que surge cuando el dolor se transforma en determinación. Lo reconocí porque había oído el mismo tono en mi propia voz hace 3 días. Si necesitas algo, dije, testimonio, documentación, cualquier cosa que pueda proporcionar para ayudar en tu caso, es tuyo. Gracias, respondió Jennifer. Y Thomas, sé que esto no ayuda mucho en este momento, pero tu hijo tiene suerte de tener un padre que está dispuesto a luchar por él. Pase lo que pase con la prueba de paternidad, no dejes que cambie como lo ves. Él es inocente en todo esto. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No lo haré, prometí. Después de colgar, me senté en el silencio de mi oficina, mirando la foto familiar en mi escritorio. Melissa, Ilaiche y yo en la playa el verano pasado. Todos sonriendo, todos fingiendo que todo estaba bien. Puse el marco boca abajo. En la sala de estar, Ilaiche se rió de algo en la televisión, su voz brillante y sin cargas.
Aún no sabía que su madre podría no volver a casa. No sabía que el hombre al que llamaba papá podría no ser su padre biológico. No sabía que todo su mundo estaba construido sobre mentiras. Pero sí sabría que era amado. No importaba lo que dijera la prueba de ADN, no importaba que batallas legales se avecinaran, y Laiche sabría que yo lo elegí. Cada día, lo elegiría. Esa era la única verdad que podía controlar en una vida que se había convertido en nada más que preguntas. El centro de pruebas estaba en un edificio médico anodino junto a la autopista 94, del tipo de lugar por el que pasarías 100 veces sin darte cuenta. Llevé a Ilaiche adentro un martes por la mañana, su pequeña mano agarrando su dinosaurio de peluche favorito. ¿A dónde vamos, papi?, preguntó Ilaiche, su voz curiosa pero no preocupada. A los 4 años, los consultorios médicos eran solo lugares con piruletas al final. Solo una cita rápida, amigo, respondí, manteniendo mi voz ligera. ¿Necesitan revisar algo y luego iremos a comer panqueques? ¿Suena bien? Su rostro se iluminó. Con chispas de chocolate. Con tantas chispas de chocolate como quieras. La técnica era una mujer amable de unos 50 años llamada Rosa. Se arrodilló al nivel de Ilaiche, mostrándole el kit de hisopos como si fuera un truco de magia. Voy a frotar este palito suave por dentro de tu mejilla, ¿de acuerdo? Hace un poco de cosquillas, pero no duele en absoluto. Ilaiche abrió la boca obedientemente, y 30 segundos después, todo había terminado. Rosa tomó mi muestra a continuación, selló todo en viales etiquetados y me entregó el papeleo. Resultados en 10 a 14 días. Lo llamaremos primero, luego enviaremos el informe oficial a su abogada. Asentí, firmé donde me indicó y saqué a Ilaiche al coche. Él parloteó sobre panqueques durante todo el trayecto a Job, completamente ajeno a que toda su identidad podría estar a punto de cambiar. 8 días después, Patricia llamó. Estaba en el trabajo revisando un programa de producción para un cliente en Detroit cuando su nombre apareció en mi teléfono. Se me encogió el estómago antes incluso de contestar. Thomas, dijo Patricia, su voz cuidadosamente neutral. Llegaron los resultados. Salí de mi oficina al pasillo vacío, mi corazón latiendo con fuerza. Ilaiche no es tu hijo biológico. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo después de una explosión. Me apoyé contra la pared, necesitando de repente su apoyo. Patricia continuó, su voz más suave ahora. Lo siento, Thomas. Sé que esto no es lo que esperabas, pero escúchame con atención. Esto no cambia tu posición legal. Estás en el certificado de nacimiento. Has sido su padre desde el primer día. Vamos a luchar por la custodia completa y vamos a ganar. ¿Melissa lo sabe?, pregunté, con la voz áspera. Se le notificarán los resultados junto con la petición de divorcio enmendada cuando aterrice mañana. Incluiremos evidencia de fraude, tanto financiero como paternal. El tribunal no será comprensivo con su posición. Después de colgar, me quedé en ese pasillo durante 5 minutos completos, solo respirando. Ilaiche no era mío. Biológicamente, pertenecía a Jason Wright. Un maestro en Ohio que tuvo un fin de semana con mi esposa hace 5 años y desapareció de nuevo en su vida, probablemente sin idea de que tenía un hijo. Pero la biología es solo ADN. La paternidad es estar presente. Son las fiebres en mitad de la noche. Las rodillas raspadas curadas con un beso, los cuentos para dormir leídos con voces graciosas. Es enseñarle a atarse los zapatos y atraparlo cuando salta del sofá convencido de que puede volar. Había sido el padre de Ilaiche durante 4 años. Eso no se detenía solo porque un informe de laboratorio dijera que sus genes provenían de otra persona. Regresé a mi oficina, cerré la puerta y llamé a mi hermano Jake. Respondió al segundo timbre. Tom, ¿qué pasa? Necesito que me hagas un favor, dije. ¿Puedes recoger a Ilaiche de la guardería hoy y llevarlo a tu casa por la noche? Ha surgido algo y necesito manejarlo antes de verlo. ¿Todo bien?, preguntó Jake, con preocupación en su voz. Lo estará. Solo necesito esta noche para procesar algunas cosas. Claro. Se puede quedar todo el tiempo que necesites. Al niño le encantará.
Esa noche, solo en mi casa, entré en la habitación de Ilaiche. Sus camiones de juguete estaban esparcidos por el suelo, su manta de dinosaurios enredada en la cama, sus dibujos pegados a las paredes. Un retrato familiar que había hecho en preescolar mostraba 3 figuras de palitos, mamá, papá y yo. Había dibujado un sol en la esquina con una cara sonriente. Me senté en su cama sosteniendo ese dibujo y tomé una decisión. Jason Wright podría haber contribuido con el ADN, pero yo era el padre de Ilaiche. Mañana, cuando Melissa aterrizara y descubriera la verdad que había estado ocultando durante años, intentaría usar esto en mi contra. Argumentaría que no tenía ningún derecho sobre su hijo. Estaba equivocada. Ilaiche era mi hijo, y lucharía contra el cielo y el infierno para demostrarlo. El vuelo de Melissa aterrizó en O'Hare a las 3:15 del miércoles por la tarde. Lo sabía porque lo rastreé en línea, de la misma manera que había estado rastreando todo lo demás sobre sus movimientos durante las últimas 2 semanas. Kenneth Stevens estaba en el mismo vuelo, sentado en el 12B mientras ella se sentaba en el 12A. Acogedor. Patricia había organizado que un notificador judicial los encontrara en la recogida de equipaje. Un tipo profesional, con experiencia en casos de alto conflicto. Esperó junto a la cinta 7 con 2 juegos de papeles. Petición de divorcio para Melissa. Demanda civil para Kenneth, cortesía del abogado de Jennifer Carson. Yo no estaba allí. No era necesario. Patricia tenía a alguien grabando todo discretamente con su teléfono desde la distancia. Me enviaría el vídeo más tarde. En cambio, estaba en casa con Ilaiche, a quien recogí de casa de Jaque esa mañana. Estábamos construyendo un castillo con bloques de madera cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia. Le han notificado. A Kenneth también. Ambos están reaccionando mal. Podía imaginar a Melissa, bronceada y relajada por 2 semanas en Barcelona, de repente golpeada con papeles de divorcio que detallaban su aventura, el dinero robado y el fraude de paternidad. A Kenneth le notificaron una demanda de su exprometida por fraude y angustia emocional. Ambos de pie en medio del aeropuerto internacional O'Hare. Sus mentiras cuidadosamente construidas se derrumbaban en tiempo real. Mi teléfono sonó 10 minutos después. La madre de Melissa, Carol. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego su padre, Richard. Buzón de voz. Luego la propia Melissa desde un número que no reconocí. Probablemente prestado de alguien en el aeropuerto. Lo bloqueé. A las 4:30, sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Carol en mi porche. Su cara roja y con rastros de lágrimas. Detrás de ella estaba Richard, luciendo más viejo de lo que recordaba. Abrí la puerta pero no los invité a entrar. Carol. Richard. La voz de Carol salió de repente, desesperada y suplicante. Thomas, por favor. Melissa nos llamó desde el aeropuerto. Está devastada. Todo esto es un horrible malentendido. No hay ningún malentendido, respondí con calma. Tu hija tuvo una aventura con Kenneth Stevens durante al menos 6 meses. Robó 47.000 pesos de nuestras cuentas y mintió sobre la paternidad de Ilaiche durante 4 años. Esos son hechos, no malentendidos. Richard dio un paso adelante, intentando un tono razonable. Thomas, sé que estás herido y enojado, pero piensa en Ilaiche. Necesita a su madre. Necesita estabilidad, corregí. Necesita un padre que no lo abandone durante semanas para irse de vacaciones con su novio. Necesita a alguien que diga la verdad. Ni siquiera eres su verdadero padre, soltó Carol, y luego pareció horrorizada por sus propias palabras. El silencio que siguió fue ártico. La miré con una expresión lo suficientemente fría como para congelar el agua. He sido su padre desde el día en que nació. Lo he alimentado, vestido, amado, criado. Jason Wright contribuyó con el ADN. Yo contribuí con todo lo demás. Así que sí, Carol, soy su verdadero padre. El único que ha conocido. Richard puso su mano en el brazo de Carol, tratando de calmarla, pero ella se lo quitó de encima. Melissa cometió un error. Un error.
Hace 5 años, ¿realmente la vas a castigar para siempre? Un error, casi me río. Ha estado teniendo una aventura durante 6 meses. Robó casi 50.000 pesos. Mintió sobre la paternidad durante 4 años. Eso no es un error, Carol. Es un patrón de engaño. Quiere volver a casa, dijo Richard en voz baja. Quiere hablar contigo, ver a Ilaiche, intentar arreglar esto. Las cerraduras han sido cambiadas, respondí. Esta ya no es su casa, y no verá a Ilaiche hasta que el tribunal decida los arreglos de custodia. La cara de Carol se arrugó. No puedes alejarla de su hijo. No la estoy alejando de nadie. El sistema legal determinará qué es lo mejor para Ilaiche. Hasta entonces, se queda conmigo en un entorno estable con un padre que no lo abandonó por unas vacaciones europeas con su amante. Empecé a cerrar la puerta, pero Richard habló una vez más. Thomas, por favor, al menos déjala hablar con Ilaiche por teléfono. Debe estar confundido sobre dónde está ella. Hice una pausa, considerándolo, luego negué con la cabeza. Ilaiche piensa que su madre todavía está de viaje. Cuando pregunta por ella, le digo que volverá a casa cuando esté lista. No lo voy a poner en medio de este lío ni dejaré que Melissa lo use como moneda de cambio emocional. Cuando el tribunal diga que puede tener visitas supervisadas, lo arreglaremos. Hasta entonces, no hay contacto. Cerré la puerta ante sus protestas, la bloqueé y volví a la sala de estar donde Ilaiche todavía jugaba con sus bloques. Me miró con esos grandes ojos marrones. ¿Quién estaba en la puerta, papi? Nadie importante, amigo, respondí, sentándome a su lado. Terminemos este castillo. Durante días después de que Melissa aterrizara de nuevo en los Estados Unidos, David Harper me llamaba con noticias que hacían que me hirviera la sangre. Estaba en mi oficina terminando una reunión de producción cuando su nombre apareció en mi pantalla. Señor Bradford, tengo algo que necesita ver, dijo Harper, con voz sombría. Puede reunirse conmigo en 1 hora. Nos encontramos en la misma cafetería, en el mismo reservado. Deslizó una carpeta sobre la mesa, más gruesa que la anterior. Su esposa abrió una tarjeta de crédito hace 8 meses, comenzó Harper. Usó su información. Falsificó su firma en la solicitud. Un banco diferente al de sus cuentas principales, por eso no se dio cuenta. La dirección de facturación iba a un apartado postal que alquiló bajo un nombre comercial falso, Meridian Marketing Solutions. Abrí la carpeta, escaneando los extractos. Cargo tras cargo, todos por artículos de lujo y experiencias que nunca había autorizado. El total en la parte inferior me revolvió el estómago. 32.000 pesos. Eso no es todo, continuó Harper. También retiró dinero del Fondo de Educación de Ilaiche. Usted había establecido un plan 529 para él, ¿verdad? Contribuyendo con 500 pesos al mes desde que nació. Sí, dije, apretando la mandíbula. Esa cuenta debería tener más de 25.000 pesos ahora mismo. Harper deslizó otro documento. Tiene 800 pesos. Ha estado retirando fondos durante el último año. Pequeñas cantidades al principio, luego trozos más grandes. El último retiro fue 2 semanas antes de que se fuera a Barcelona. 15.000 pesos, vaciado en una sola transacción. Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. Le había robado a nuestro hijo. Al futuro que había estado construyendo cuidadosamente para Ilaiche, sin importar de quién fuera el ADN. Ese dinero se suponía que pagaría la universidad, las oportunidades, una base en la vida. ¿A dónde fue? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. Combinación de cosas. Algo fue para Kenneth Stevens directamente. Encontré transferencias a su cuenta comercial etiquetadas como honorarios de consultoría. Algo fue para retiros en efectivo y algo para compras de joyas. Aquí hay un recibo de un Rolex que le compró hace 3 meses. 18.000 pesos pagados con dinero del Fondo Universitario de Ilaiche. Me quedé mirando el recibo, la forma casual en que mi esposa había robado el futuro de nuestro hijo para comprar regalos para su amante. Esto ya no era solo traición. Era robo. Robo criminal.
¿Cuáles son mis opciones?, le pregunté a Harper. Su abogada puede presentar cargos criminales por fraude y robo de identidad. La solicitud de tarjeta de crédito falsificada por sí sola es un delito grave. Si a eso le sumas el robo del fondo de educación, ella se enfrenta a graves consecuencias legales. Hágalo, dije de inmediato. Presente todo. Quiero que enfrente todas las consecuencias legales disponibles. Harper asintió. Hay una cosa más. La tarjeta de crédito. Sigue activa. La usó ayer en un hotel en Chicago. La suite presidencial del Hotel Drake. Se registró con su apellido de soltera. Kenneth está con ella. No puedo confirmarlo, pero la habitación tiene un cargo por ocupación doble. Me recosté, procesando. Incluso después de que le notificaran los papeles del divorcio, incluso después de ser expuesta, Melissa seguía con Kenneth. Seguía gastando dinero que había robado. Seguía viviendo como si las consecuencias fueran para otras personas. Consígueme pruebas, le dije a Harper. Fotos, vídeos, lo que puedas conseguir. Quiero documentación de que continúa la aventura incluso después de haber sido notificada. Considere lo hecho, respondió Harper. Y, señor Bradford, su hijo tiene suerte de tenerlo luchando por él. No muchos hombres se quedarían después de descubrir la situación de la paternidad. Lo miré a los ojos. Y Laiche es mi hijo. El ADN no cambia eso. Y ni loco dejaré que Melissa destruya su futuro de la forma en que ha intentado destruir el mío. La llamada de Jennifer Carlson llegó el sábado por la mañana. Estaba preparando el desayuno para Laiche, huevos revueltos y tostadas, cuando sonó mi teléfono. Thomas, soy Jennifer. Quería que supieras la firma de Kenneth acaba de colapsar. Dejé la espátula y me fui al pasillo. Laiche estaba viendo dibujos animados en la sala de estar, distraído de forma segura. ¿Qué pasó? La voz de Jennifer tenía una nota de sombría satisfacción. Mi demanda expuso sus irregularidades financieras. Resulta que había estado malversando fondos de clientes durante años, ocultándolo detrás de empresas fantasma y facturas falsas. Cuando mi abogado comenzó a investigar, todo se vino abajo. La Junta de Licencias del Estado inició una investigación ayer. Sus clientes están huyendo, sus socios están buscando abogados y sus cuentas bancarias han sido congeladas a la espera de la investigación por fraude. Bien, dije simplemente. Hay más. Sus exesposas presentaron reclamaciones contra él por pensión alimenticia y manutención infantil impagas. Aparentemente, ha estado eludiendo los pagos durante años. Entre mi demanda, la investigación criminal y los pagos atrasados que debe, Kenneth Stevens se enfrenta a la ruina financiera y a una posible pena de cárcel. Asimilé esa información, sintiendo una fría sensación de justicia. Y Melissa sigue con él, según mi investigador. Se registraron juntos en un hotel en Chicago hace 3 días. Supongo que piensa que el amor conquista la bancarrota y los cargos criminales. Después de colgar, tomé una decisión. Llamé a Patricia y le conté sobre el colapso de Kenneth. Eso es útil, dijo Patricia. Demuestra que el juicio de Melissa está gravemente comprometido. Está eligiendo quedarse con un hombre que enfrenta cargos criminales en lugar de centrarse en su propia situación legal o su relación con Laiche. El tribunal tomará nota de eso. La audiencia preliminar de custodia estaba programada para el jueves siguiente. Patricia se había preparado meticulosamente, pruebas de la aventura, el fraude financiero, el engaño sobre la paternidad, la continua relación de Melissa con Kenneth a pesar de sus problemas legales, y mi documentada participación en el cuidado diario de Laiche. Estamos pidiendo la custodia física completa con visitas supervisadas para Melissa, explicó Patricia durante nuestra sesión de preparación. Argumentaremos que su patrón de engaño, irresponsabilidad financiera y mal juicio la hacen inadecuada para la custodia compartida. ¿Cuáles son nuestras posibilidades?, pregunté. Fuertes. El juez verá a un padre que ha estado presente y ha sido responsable frente a una madre que abandonó a su hijo para unas vacaciones de 2 semanas con su amante, robó del fondo de educación del niño y continúa una relación con un hombre bajo investigación criminal. La imagen que proyecta es terrible para ella. Llegó el jueves. Llevé mi mejor traje, llegué temprano,
Me senté en la sala del tribunal con Patricia a mi lado. Melissa llegó 10 minutos tarde, con aspecto demacrado. Su abogada, una mujer de aspecto agobiado a la que claramente le habían entregado un caso de pesadilla. El juez, una mujer severa de unos 60 años llamada Margaret Flynn, revisó los expedientes con una expresión que se volvía progresivamente más severa. Cuando finalmente levantó la vista, su mirada fue directamente a Melissa. «Señorita Bradford», dijo la juez Flynn, y noté que no usó «señora». «He revisado las pruebas presentadas por el abogado de su esposo, la aventura, la tarjeta de crédito falsificada, el agotamiento del fondo de educación de su hijo, el fraude de paternidad. ¿Disputa alguno de estos hechos?». La abogada de Melissa se puso de pie. «Su señoría, mi cliente reconoce que se cometieron ciertos errores, pero…». «Le pregunté a la señorita Bradford», interrumpió la juez Flynn. «Señora, ¿disputa estos hechos?». La voz de Melissa salió pequeña. «No, su señoría». «Y actualmente reside con el señor Kenneth Stevens, quien está bajo investigación por fraude». Somos amigos, su señoría». La expresión de la juez Flynn podría haber congelado la lava. «Amigos que comparten habitaciones de hotel». «Ya veo». Volvió a mirar sus papeles. «Se concede la custodia temporal al señor Thomas Bradford. La señorita Bradford tendrá visitas supervisadas 2 horas por semana. La ubicación será determinada por el supervisor designado por el tribunal. Nos reuniremos de nuevo en 60 días para una audiencia de custodia completa». El mazo sonó. Así de simple, y Laiche estaba legalmente bajo mi total protección. Las sesiones de visitas supervisadas se realizaban todos los sábados en una instalación neutral en el centro. Una supervisora designada por el tribunal llamada Angela se sentaba en un rincón tomando notas mientras Melissa pasaba sus 2 horas con Ilaiche. Yo lo dejaba y volvía a recogerlo, sin ver a Melissa cara a cara. Ese arreglo me parecía bien. Pero el cuarto sábado, Angela me llamó antes de la sesión. Su voz sonaba preocupada. «Señor Bradford, necesito decirle algo. La semana pasada, la señorita Bradford intentó influenciar a Ilaiche. Le hacía preguntas capciosas como, ¿no extrañas vivir con mami? ¿Y no sería bueno que mami volviera a casa?». Intervine, pero quería que supiera que está intentando manipular al niño. «Gracias por decírmelo», respondí. «Esto irá en su informe al tribunal». «Absolutamente. Cualquier intento de alienar al niño del progenitor custodio o manipularlo emocionalmente queda documentado». Ese martes, Patricia llamó con una actualización sobre la audiencia final de custodia, que ahora estaba a solo 2 semanas. «Kenneth Stevens aceptó un acuerdo de culpabilidad», dijo. 3 años en una prisión federal por fraude y malversación. Comienza a cumplir su condena el próximo mes. La demanda civil de Jennifer se ha resuelto y está pagando restitución a múltiples víctimas». «¿Y Melissa?», pregunté. Su abogada presentó una moción alegando que fue víctima de la manipulación de Kenneth, que no entendía que los delitos financieros estaban ocurriendo. El juez no se lo está creyendo. Entre el fraude de paternidad, el robo del fondo de educación de Ilaiche y sus continuos intentos de manipular al niño durante las visitas, no obtendrá la custodia compartida. En el mejor de los casos para ella, obtendrá una ampliación de las visitas supervisadas. La semana antes de la audiencia final, los padres de Melissa aparecieron en mi oficina. La seguridad me llamó desde el vestíbulo. «Señor Bradford, hay un Carol y un Richard Henley aquí pidiendo verlo». Consideré negarme, luego decidí escucharlos. Quizás finalmente habían aceptado la realidad. Hice que los llevaran a una sala de conferencias. Carol parecía más vieja de lo que recordaba, su rostro demacrado por el estrés. Richard se sentó a su lado, con los hombros caídos. «Thomas», comenzó Carol, con la voz temblorosa. «Queríamos pedirte, por el bien de Ilaiche, que consideres abandonar la lucha por la custodia. Melissa ha estado en terapia. Está tratando de cambiar». «No», la interrumpí. Richard se inclinó hacia adelante. «Solo escúchanos. Cometió errores. Errores terribles. Pero sigue siendo la madre de Ilaiche. Tal vez podrían acordar la custodia compartida. Facilitar su regreso a la vida de él gradualmente.
Los miré a ambos con calma. La madre de Ilaiche robó de su fondo universitario para comprar regalos para su novio. Mintió sobre su paternidad durante 4 años. Lo abandonó durante 2 semanas para irse de vacaciones a Europa con un criminal. E incluso después de ser descubierta, después de perder la custodia temporal, sigue intentando manipularlo durante las visitas. Esos no son errores. Es un patrón de comportamiento. Los ojos de Carol se llenaron de lágrimas. Ni siquiera es tu hijo biológico, ¿por qué luchas tan duro? Porque soy su padre, respondí simplemente. El ADN no determina eso. Estar ahí todos los días lo determina. Y yo he estado ahí desde el primer día, que es más de lo que podría decir de Melissa en estos últimos 6 meses. Se fueron sin decir otra palabra. Volví al trabajo, mi resolución más firme que nunca. La audiencia final de custodia tuvo lugar en una fría mañana de noviembre. Me senté junto a Patricia, viendo a la juez Flynn revisar las montañas de pruebas que habíamos compilado durante 3 meses. Melissa se sentó al otro lado de la sala del tribunal con su abogada, luciendo disminuida de alguna manera, como si finalmente se hubiera dado cuenta del peso de lo que había perdido. La juez Flynn levantó la vista. He revisado el expediente del caso extensamente. Señorita Bradford, sus acciones durante el último año demuestran un patrón de engaño, irresponsabilidad financiera y mal juicio que hacen que la custodia compartida sea insostenible. El señor Bradford ha demostrado ser un padre estable y responsable que prioriza el bienestar del niño por encima de todo. Se ajustó las gafas. Se concede la custodia legal y física completa a Thomas Bradford. La señorita Bradford tendrá visitas supervisadas 4 horas al mes, con la posibilidad de ampliación después de un año de estabilidad demostrada y la finalización de la terapia ordenada por el tribunal. El mazo sonó. Final, permanente. Ilaiche era mío. Fuera del juzgado, Patricia me estrechó la mano. Felicitaciones, Thomas. Luchaste duro por ese niño. Vale la pena luchar por él, respondí. 8 meses después, la vida se había asentado en un nuevo ritmo. Ilaiche comenzó el jardín de infantes, hizo amigos, prosperó de maneras que no había visto cuando Melissa todavía estaba cerca. La tensión que solía haber en nuestra casa se había ido, reemplazada por algo más ligero. Melissa asistía a sus visitas supervisadas mensuales, aunque Ilaiche mostraba menos interés cada vez. Se había convertido más en una figura de tía que en una madre, alguien a quien veía ocasionalmente, pero a quien no extrañaba particularmente. Jennifer Carlson y yo mantuvimos el contacto. Ella había seguido adelante, había comenzado a salir con un maestro que conoció a través de amigos en común, parecía genuinamente feliz. A veces nos reuníamos para tomar un café, 2 personas que habían sobrevivido a traiciones similares y habían salido más fuertes. Un sábado por la tarde, llevé a Ilaiche al parque. Corrió hacia el patio de recreo, su risa llegándome con el viento. Me quedé allí mirándolo. Este niño que se había convertido en mi hijo. No por biología, sino por elección, por compromiso, por amor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi hermano Jake. Traigo a los niños a cenar esta noche. Sara va a hacer su famosa lasaña, ¿te apuntas? Sonreí y respondí. Allí estaremos. La familia no se trataba de ADN o circunstancias perfectas. Se trataba de estar presente, de mantenerse presente, de elegir amar incluso cuando era difícil. Había aprendido esa lección de la manera más dolorosa. Pero la había aprendido bien. Ilaiche corrió de vuelta hacia mí, con las mejillas sonrojadas de correr. Papi, mírame bajar por el tobogán. Te estoy viendo, amigo, le respondí. Muéstrame lo que tienes. Y mientras subía esa escalera y se deslizaba con pura alegría en su rostro, me di cuenta de algo. Había ganado. No porque derroté a Melissa en el tribunal, sino porque protegí a este niño del caos y le di estabilidad. Eso valía más que cualquier veredicto.